Sí, bueno. Buenas noches, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos alabar a Dios una vez más entre semana. No sé si estén de acuerdo conmigo, pareciera que cada día es más difícil seguir a Jesús, entregar nuestra vida a Él, y para aquellos que lo hemos conocido, permanecer en Él. Ahorita que venía en el camión, en el Mexibus, bueno, no sé qué porcentaje de los que venían ahí estaban viendo el celular, películas, noticias, entretenimientos, diversiones, unos en Facebook, otros de pronto en Instagram. Ahí están, hermanos, hombres y mujeres distraídos. Cuando yo venía en el metro, abrí mi Biblia para ver un pasaje que me tenía que recordar, y ustedes saben, podemos ir leyendo lo que sea, pero abrimos la Biblia y de pronto se nos queda viendo así como diciendo, como algo raro en medio de tantas tinieblas. Y yo quisiera, a manera de introducción del mensaje del día de hoy, ver un pasaje, hermanos, que nos enseña el Señor Jesús que debemos de tener en este tiempo. Mateo capítulo 11, versículo 12, si me acompañan, por favor. Mateo capítulo 11, en el versículo 12. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vuelvo a repetir, dice que desde que vino Juan el Bautista a predicar el Evangelio, dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y definitivamente, hermanos, cuando Juan el Bautista comenzó la predicación del arrepentimiento, de acuerdo a Mateo capítulo 3, había un grupo de hombres que se oponían grandemente a él, decían que no venía de Dios. Ustedes saben, los fariseos y los escribas violentamente se levantaron contra Juan el Bautista. Herodes, incluso cuando el Señor Jesús nació, se levantó de la misma manera, tratando de terminar y de matar al Señor Jesucristo. Más adelante, Herodes Antipas, no Herodes el Grande, otro Herodes, mandó perseguir y a decapitar a Juan el Bautista. Y Jesús les advierte a sus discípulos que la oposición va a aumentar conforme vaya pasando el tiempo y sobre todo en los últimos tiempos, ¿sí? Todos aquellos que decidieran entrar al reino de Dios iban a tener problemas, sobre todo cuando comenzaran a seguir al Señor Jesús. El día domingo que estaba yo en la puerta, comentaba que llegó una persona que se congrega regularmente con nosotros, ya un hombre de edad, y venía riéndose, pero así abiertamente. Yo estaba en la puerta, se me acercó y me dice: hermano, dice, usted dirá por qué me estoy riendo. Dice, resulta que encontró un amigo aquí por las calles y dice que le dijo: ¿a poco también ya te volviste aleluyo? Salvador se llama él. Oye, Salvador, ya te convertiste en aleluyo. Y él venía riéndose diciendo, pero ¿cómo es posible? Dice, me dijo aleluyo, dice, yo nada más vengo a buscar a Dios. Déjenme decirles que la presión de este mundo es muy fuerte para las personas que quieren agradar a Dios. En lo personal, a los jóvenes, yo tengo a mi hija y yo platicando con ella le decía que no puede dejarse arrastrar por todo lo que ven los compañeros o las compañeras que están a su alrededor. Aun cuando dicen ser hijos de cristianos, aun cuando dicen ser hijos de cristianas, muchas veces se les permiten muchas cosas. Déjenme decirles que yo platicando con ella le decía, no importa que todos hagan esto, vayan ahí, tú no vas a participar. Se llama presión grupal a los jóvenes, y los jóvenes que van a las escuelas saben a qué me refiero a eso. Es decir, los jóvenes están de pronto divirtiéndose, viendo cosas que saben que no tienen que ver, platicando de cosas que saben que no tienen que platicar, y los jóvenes que de alguna manera son hijos de cristianos o cristianas o que se congregan regularmente a escuchar la palabra de Dios, su conciencia y el Espíritu Santo les dice, no participes,
No te dejes arrastrar, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, al menos es una instrucción que yo le doy a mi hija y es una instrucción a los jóvenes. No se dejen arrastrar. Ejemplos en la Escritura tenemos impresionantes. Muchos de nosotros, nuestro corazón ardido, cuando de pronto a José le decían que adorara a los dioses de Egipto y él decía, únicamente voy a adorar al Dios de los cielos, no importa que mi vida corra peligro. Es decir, era un hombre de convicciones, era un hombre enamorado de Dios, era un hombre que aunque vivía en Egipto, hermanos, rodeado del mundo, de los placeres y de todo lo que este mundo ofrece, este José no se dejó arrastrar y fue violento, hermanos, porque para las personas que de pronto se levantan contra los que aman a Dios, muchas veces hay que ser violentos. No voy a hacer eso. No voy a participar. No importa que se burlen, no importa que me critiquen, no importa que me humillen, no importa. He decidido amar a Dios y obedecerlo con todo mi corazón. ¿Serán incomprendidos? Sí. ¿Van a ser hechos a un lado? Sí. ¿Los van a menospreciar y se van a burlar? Sí. Pero a eso nos llamó el Señor. Cristo dijo que como así lo habían tratado a Él, que así nos iban a tratar a nosotros. En las escuelas, hermanos, en los trabajos, en los negocios, en todo lugar este mundo está presionando fuertemente a los cristianos para negar a Jesús, para creer cosas que no vienen en la Escritura, para apartarlos de la sincera fidelidad del Señor. Hace tiempo yo comentaba acerca de las personas que empezaron a seguir a Jesús. Una de ellas, María Magdalena, ¿recuerda usted? Muchos piensan que María Magdalena era una mujer que vendía su cuerpo y cuando decidió seguir a Jesús, dice que Cristo la liberó de 7 demonios. Y yo me puedo imaginar en los caminos que andaba esta mujer, caminos de tinieblas, de oscuridad, caminos de placer, de diversión. Tenía 7 demonios, hermanos. Yo he compartido, una cosa es que vengan tentaciones a tu mente y otra cosa es tener demonios dentro de ti donde están guiándote para hacer lo que ellos quieren. Y María Magdalena decidió caminar con el Señor Jesús y puedo imaginarme a todas las personas que lo rodeaban cuando de pronto ella empezó a cambiar, como le decían, vas a regresar, vas a volver a lo mismo, no vas a poder, yo te conozco, lo has intentado. Sin embargo, María Magdalena, hermanos, amigos, fue violenta. Y yo creo que es una enseñanza para cada uno de nosotros, porque así como María Magdalena, así como José el soñador, así como cada uno de los apóstoles, fueron violentos y arrebataron el reino de Dios. Ahora bien, si me ponen mucha atención, por favor, porque muchas veces los principios que vienen en la Escritura, aún a cristianos sinceros se les olvida, muchos principios que Dios nos enseña y que yo les quiero recordar el día de hoy con la ayuda de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo más importante o cuál es la prioridad en la vida de una persona que realmente ama a Dios? ¿Qué es lo que tiene que poner en primer lugar? Y después de haber puesto en primer lugar algo, ¿qué es lo que le sigue y qué es lo que le sigue? ¿Sí? Si me acompañan a Mateo 22, versículos 34 y 39. A los cristianos vaya a manera de recordatorio y a los que no han entregado su vida a Jesús y lo están buscando, que sepan quién debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Vamos a la predicación, hermanos. En Mateo capítulo 22, versículo 34 al 39, un pasaje muy conocido. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mensaje, hermanos, que es muy importante para los que
amamos a Dios o que quieren caminar con Dios, se llama el orden divino o el orden que Dios estableció para la vida de una persona que quiere caminar con Él. Déjenme decirles que en el pueblo judío había en el Antiguo Testamento 613 mandamientos que enseñaban a la gente que tenían que seguir. Déjenme decirles que los judíos desde los 12 años tenían que ser enseñados en la ley. Y efectivamente le enseñaban 613 mandamientos, 365 mandamientos que prohibían hacer cosas como por ejemplo, no mates, no robes, no mientas, pero también 248 mandamientos donde les mandaba a Dios hacer algo, como que haz misericordia, sé humilde. Unos se llaman mandamientos negativos, no hay que hacer cosas, y otros positivos, tienes que hacer esto. Así es que pueden imaginarse el joven de pronto diciendo 613 mandamientos, y allí estaban, hermanos. Déjenme decirles que cuando llega el Señor Jesucristo, dice, no quiero confusiones, no quiero ni siquiera los 10 mandamientos que está en Éxodo capítulo 20, solamente 2 mandamientos tienen que guardar. 1, amen a Dios con todo el corazón, no hay fuerzas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ámenlo. Amémoslo, ¿sí? Con todo su corazón. Y el segundo, ¿sí? Dice, es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí mismo el Señor Jesús nos dice cuál es qué es lo que debe de estar como prioridad en la vida de un ser humano. Número 1 es Dios. Número 2 es nuestro prójimo. Y número 3 somos nosotros. Porque como vamos a ver el día de hoy, una vez que amamos a Dios, una vez que amamos al prójimo, también es muy importante amarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo digo, ahorita veo puros varones, jovencitos, pero mi hija es jovencita, mi hija es mujer. Y una cosa que ella tiene que hacer es respetar su cuerpo y no dejar que nadie la toque hasta que no venga la cuestión matrimonial. Ella tiene dignidad. ¿Cuántos entienden, hermanos? Ella no la van a estar tocando y tocando y tocando, sino que ella tiene que amarse a sí mismo, porque si no, va a tener muchas situaciones difíciles. Un embarazo no deseado, o de pronto que en la escuela le estén diciendo, no hombre, ese ya anduvo con 10, y al ratito su carácter, su cuerpo, ¿no? Y de pronto todos van a hablar de ella, y al ratito deprimida, diciendo, es que no me quieren, porque no respetó su cuerpo. O ustedes han visto a los jóvenes que andan de pronto en la droga, o andan de pronto tomando, y de pronto se quedan ahí tirados, hermanos, 20 años, 17 años, y ya están ahí, hermanos, degradados completamente, aún en la mayor fortaleza de su vida. ¿Qué sucedió? No se respetaron a sí mismos. Pero primero es lo primero. Primero es amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas. Ahora, algo muy importante, hermanos, es que cuando alguien cambia el orden de Dios y piensa que su familia es más importante que Dios, ya perdió la brújula, ¿sí? Y muchas veces su familia ni se convierte y ella ni siquiera da testimonio ni honra a Dios como debe de ser. He conocido a personas, por ejemplo, que de pronto llega un familiar que no lo ha visto durante 10 años y de pronto llega el familiar y dice, oye, es que viene de Estados Unidos o viene de Inglaterra o viene de Oaxaca y es que no lo he visto durante mucho tiempo. Y resulta que es domingo a las 11 de la mañana. Y esa persona debe tomar una decisión. Yo tengo un compromiso con Jesucristo, sea que ministre, sea que sirva o sea que esté buscando a Dios. Mi compromiso es con Dios. Y ahí está mi familia, a la cual amo mucho, la verdad, porque yo creo que todos los que estamos aquí amamos a nuestra familia. Y lo que más deseáramos es que fueran bendecidas por Dios, como muchos de nosotros hemos sido bendecidos. Pero no vamos a bendecir a nuestra familia diciéndoles, me voy a quedar con ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque los amo mucho y ustedes están primero que Dios. Y Dios va a entender que como ustedes son mi familia, les voy a dar testimonio de que ustedes merecen el primer lugar. Y ya le cambió el orden. Y ni siquiera se dio cuenta y piensa que Dios va a entender cuando Dios dice, ya te equivocaste. Tienes que amarme con todo tu corazón, alma y fuerzas. Y entonces vas a ver cómo yo voy a obrar en tu hijo, en tu hija, en tu prima, en tu esposo, en tu esposa. Tarde que temprano yo te voy a ayudar, pero sobre todo te voy a sostener.
y te voy a dar gracia para que soportes todas las situaciones adversas que vienen sobre tu vida. Pero hermanos, me he topado con muchas personas y soy sincero, lo que yo he podido ver es que muchas veces sus familiares ni siquiera se convierten y su testimonio es de una inconstancia impresionante. ¿Por qué? Porque de pronto vienen, de pronto no vienen, y es que vino, es que esto, es que lo otro, y resulta que no pusieron a Dios en primer lugar. En cosas tan sencillas como este, quiero que veamos un pasaje, por favor, para que vea lo grave que es poner otras cosas antes que a Dios. Si me acompañan al Evangelio de Lucas, antes de puntualizarlos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13, miren lo que dice. A partir del verso 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Verso 17. Vean, hermanos. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 19. Y dirá a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Aquí el Señor Jesucristo pone un evento que se le llama el rico insensato, hermanos. Y el Señor dice que un hombre tenía su heredad y dice que había sembrado, hermanos, y le había ido bien. Dice que hubo grano en abundancia, y entonces él, cuando ve que de pronto sus graneros están llenos, de pronto empieza a pensar y dice: ¿qué hago? Me ha ido muy bien. Hermanos, dice: ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer unos graneros más grandes para que quepa más grano y tenga yo más bienes. Y dirá mi alma: bebe y gózate, porque muchos bienes tienes para mucho tiempo. Si se dan cuenta, hermanos, nunca considera a Dios, nunca considera a su prójimo, ¿sí? Y lo único que vemos es mis, me, mi, yo. Es decir, no consideró a Dios, no consideró a su familia, y lo único que quería, hermanos, era tener un granero más grande. Y eso se aplica a muchas personas, hermanos, que en lugar de poner a Dios en primer lugar, como debe de ser, honrarlo y glorificarlo como Él es digno, de pronto ponen otras cosas antes que a Dios con muchos pretextos. Y es impresionante porque, hermanos, amigos, no crecen, no son bendecidos, no se ve la gracia, Dios no los puede utilizar. ¿Por qué? Porque Dios se da cuenta de las actitudes que nosotros tenemos. Déjeme decirle, lo he compartido cantidad de veces, debemos de trabajar, y el que no trabaje, que no coma. Debemos también de estudiar, debemos de hacer los quehaceres, como yo lo he compartido. Pero es muy triste que muchas veces se pierda de vista lo más importante, que es Dios, honrarlo. Imagínense ustedes que de pronto viene el Señor Jesucristo y resulta que estamos en una reunión gloriosa donde mucha gente se está salvando y la gente está distraída con otras cosas. Entonces, este hombre le sucedió eso. Se olvidó de Dios, se olvidó de su familia. Yo alguna vez les compartí el testimonio de mi primo, que ilustra muy bien una persona que se olvida de Dios. Me lo encontré en la casa de su hermana, de mi prima. Tenía muchos años de no verlo y estaba llorando conmigo. Y me dice: primo, dice, perdí a mi hijo y a mi hija. Dice, ¿sabes? Él mucho dinero, tenía mucho dinero, un negocio donde era una dulcería muy grande, vendía por cajas, a granel. Dice que constantemente hasta lo asaltaban a él. Y dice que cuando llegaba su niño de la escuela, hermanos,
¿sí? Él estaba de pronto despachando las cajas de cigarro, las cajas de dulces, de todo lo que él tenía. Y cuando llegaba su hijo de la escuela y decía, papá, mira esto, espérate, hazte para allá, vete con tu mamá, ¿sí? Y otra vez, papá, mira la tarea, que mira esto, que te hagas para allá. ¿Qué no ves que estoy despachando? Él comenta, hermanos, con lágrimas en los ojos. Cuando terminaba, primo, ya y cerraba el negocio, iba yo a la bodega que estaba atrás y ahí estaba mi hijo, hecho bolita, en un cartón, durmiendo. Y así estuvo día y día, y ese niño creció, se hizo joven, y cuando tuvo fuerzas, le dijo a su papá, ya no te necesito. Abandonó a su papá y a su mamá, se fue a los Estados Unidos y hasta el día de hoy no quieren saber nada de él. ¿Por qué? Porque su negocio era próspero, porque sí, me iba muy bien, pero se olvidó de lo más importante, número 1, de Dios, y número 2, de su familia. Y exactamente, hermanos, le sucedió eso a mi primo. Le doy gracias a Dios porque Dios me dio la oportunidad no solamente de testificarle en ese día, el día que falleció mi madre, tiempo después, Él me buscó en el entierro de mi madre y estuve platicando yo con mi primo. Yo confío en que la semilla del Señor da fruto tarde que temprano, pero le dije que Dios merece el primer lugar y es lo que les digo el día de hoy. Dios merece ser honrado y merece el primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, alma y fuerzas. Algo muy importante, por encima de la familia. No importa quién sea y cómo se llame. No importa que sea mi esposa, no importa que sea mi esposo, no importa que sea mi hijo, no importa que sea mi nieto, no importa que sea quien sea, Dios está primero, hermanos. Muchas personas se confunden en esto. Piensan que su familiar, que aman mucho, es más importante que Dios y que Jesús. Y Dios no los puede bendecir porque han violado el orden divino. Y es por eso que Dios ni los bendice a ellos y tampoco bendice a su familiar que tanto anhela que se convierta. Es impresionante. Fíjese, acompáñame un pasaje, por favor. Igualmente en Lucas, pero en el capítulo 9, por favor. Pasaje muy conocido. Lucas 9, versículo 57. Fíjense lo que dice, ya sabemos el pasaje. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa, primero de los que están en mi casa. Hermanos, este es un pasaje que ya hemos compartido, pero que Jesús enseña claramente, hermanos, que Él está primero que cualquier familiar, no importa que sea nuestro Padre. En el verso 57 dice la Escritura que un hombre muy emocionado le dice a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas, Señor. Yo sé que eres el Mesías, yo sé que eres el Cristo, yo sé que eres veraz, así es que mi vida te pertenece. Y Jesús le dice lo que sucede con las personas que lo siguen. Dice, ¿sabes? Las zorras tienen guaridas, tienen casa, y las aves de los cielos también. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, le estaba diciendo, pudiera ser que padezcas, pudiera ser que ni casa vayas a tener, pudiera ser que en algún lugar te agarre la noche. ¿Sí? Dice que se le fue la emoción y dijo, bueno, es que, pues no, Señor, me lo puedo imaginar, pues sí, sí quiero, sé que eres veraz, pero es muy alto el precio que me estás pidiendo. No se volvió a escuchar de este hombre, muy emocionado, hermanos,
Pero cuando Cristo pone los puntos sobre las íes y les dice las demandas, he visto, hermanos, a muchas personas que realmente no lo siguen. Luego sigue Cristo, verso 59. Dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. A mi padre. Yo tuve padre. Primero, mi papá, Señor. Tú sabes, la familia es importante, Señor. Primero entierra a mi padre y luego te voy a decir, donde quiera que vayas, yo voy a ser el cristiano más ferviente, vas a ver. Ya lo hemos compartido, no es que hubiera muerto su padre, o sea, no es que acababa de morir y que lo iba a velar. No estaba diciendo, tengo que cuidar de él. ¿Cómo lo voy a dejar? ¿Sí? Se entiende que si él hubiera sido el único hijo y su padre no tuviera a nadie más que a su hijo, ¿sí?, lo legítimo, y Cristo mismo le ha dicho, mira, ve con tu padre y cuídalo, porque no tiene nadie más que va por él. Pero no era la situación de este hombre, porque le dijo, mira, en el verso 60, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Quiere decir que había otras personas que podían cuidar a su padre, cuando se entienden. Había otras personas que podían suplir la necesidad de su padre y dijo, ellos que lo cuiden, pero tú, te necesito para mi reino. Te necesito para anunciar el evangelio. Deja que los muertos que no me conocen, los que no han entrado al reino, que entierran a sus muertos. Yo te necesito a ti. ¿Saben qué pasó con él? Se fue triste. No se volvió a escuchar de él. ¿Sí? Ahora, en lo personal, este fue un pasaje que el Señor Jesús me dejó muy claro a mí. Imagínense, 10 hermanos, papá y mamá, y cantidad de familia. No sé cuántos tíos ni cuántos primos, más ya unos ni conozco. Tengo bisnietos que ya ni conozco. Bisnietos, parece de risa, pero tengo bisnietos. Pero Él me dijo, déjalos, que los muertos se entierren a sus muertos. Yo te necesito a ti. Yo quiero usarte a ti. Y fue dura la decisión, porque yo amo mucho a mi familia, como todos amamos a nuestra familia. Y parecía que un pedazo de corazón me habían quitado, pero Cristo lo llenó. Pero Cristo vino, ¿sí?, y me dio la fuerza para sostenerme. Y la verdad, le doy muchas gracias a Dios. A mí me gustaría ver a mi familia repartiendo folletos ahí, con el megáfono y todo eso, pero los he visto, ¿sí?, yendo y partiendo con Cristo. Y además, de manera, bueno, ni siquiera voy a entrar en eso. Lo que les quiero compartir, hermanos, es que Jesús dice, el reino de Dios está primero que tu padre, que tu madre, que tu esposo, que tus hijos, si realmente me amas. En el versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero lo que está en mi casa. El problema de estos hombres, hermanos, es que ponían primero otra cosa que a Dios, si se dan cuenta. Era un disfraz, ¿sí? Te amo, quiero mucho, pero primero, Señor, primero esto, primero que esté bien, primero esto. Y dice el Señor, no sirves para el reino de Dios. No sirves para el reino de Dios. Siempre estás poniendo pretextos, excusas. Dice la Escritura, déjame primero de los que están en mi casa. En el verso 62, hermanos, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Le voy a decir por qué. Porque los sentimientos lo gobiernan. Ay, es que lo amo, es que la amo. Ay, es que esto. Y se dejan mover por sentimientos en lugar de decirle, Señor, ayúdame, te quiero obedecer. Por favor, se siente terrible. Ayúdame. Y Dios nos ayuda, nos da fuerzas. Él es Dios, hermanos. Yo le he compartido, Dios da mandamientos, hermanos y amigos, pero Dios nos ayuda y nos da la gracia para poder cumplir esos mandamientos. Esa es la grandeza de Dios y de Jesucristo. Hay algo dentro de nuestro corazón y nuestra alma. Naturalmente no podríamos obedecer a Dios. Humanamente hablando no podríamos, nuestros sentimientos nos gobernarían. Pero con la gracia de Dios y con su bendito Espíritu Santo, entonces nos ayuda para poder guardar aquellas cosas que Dios nos está mandando. Entonces vean, hermanos, personas que pusieron
a su familia, que es su prójimo, y personas que nada más pensaban en sí mismo, en sus planes y proyectos, y dijo Jesús, no son aptos para el reino de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús, el Señor, en Mateo capítulo 22, si volvemos a Mateo, por favor, dice que lo primero que necesitamos es amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas? En Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Por qué es tan importante, hermanos, antes de poder bendecir a nuestra familia, a nuestros seres queridos? Porque obviamente Dios los quiere bendecir, ¿sí? Pero antes dice Dios, me necesitas a mí. Necesitas de mi amor, necesitas de mi gracia, necesitas obedecer mi palabra, necesitas hacer las cosas como yo quiero que las hagas. Y entonces vas a ver lo que voy a hacer con tu familia. Estoy convencido que muchas veces Dios detiene su mano porque no queremos hacer las cosas como Dios las manda. Hermanos, número 1, en Juan capítulo 15, verso 5, ¿por qué dice el Señor que tenemos que amarlo a Él con todas las fuerzas? Juan capítulo 15, en el versículo 5. Está hablando el Señor Jesús y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El Señor Jesucristo nos está diciendo que fuera de Cristo, fuera de Él, nada podemos hacer. No podemos bendecir a nuestra familia, no podemos hacer absolutamente nada de bien a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque necesitamos estar injertados en la vid que es el Señor Jesucristo. Definitivamente nos está hablando de buscarlo constantemente a Cristo. La verdad es que luego quieren venir los afanes. Yo les quiero compartir lo que me pasó en estos días. Me cambié de casa y eran un montón de bolsas, un montón de cajas, pero muchísimas, hermanos. Yo era como 40 juntando las dos. Y la verdad es que cuando uno llegaba a casa y estaba ahí todo para acomodar, o sea, ya uno dentro, sí me entiende, como que quiere venir el afán, ya quiero terminar, ya quiero que todo esté bien. Entonces lo que hice fue buscar un huequito en medio de las cajas y las bolsas y fui con Jesús. Ayúdame, Señor. No quiero afanarme, tú eres mejor y principal. Porque yo he entendido, hermanos, que cuando vamos con Jesús, Él de pronto viene y nos da fortaleza, nos da paz, y todas las cosas salen bien. Y cuando tú no buscas a Jesús y que tú me voy a levantar más temprano y voy a hacer esto, todo te sale mal y te sale chueco. Porque fuera de Cristo nada podemos hacer. Es por eso que tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Cuando vamos con Él, definitivamente las cosas salen mejor. También dice que tenemos que amarlo con todo el corazón, alma y fuerzas, porque si tú no lo amas, no vas a obedecer su palabra. Escúcheme, por favor. Si ustedes no aman a Dios, no van a obedecer su palabra. Escucharán mensajes, dirán, sí es cierto o no es cierto, van ustedes a la Escritura y ven de pronto que Dios les habla, pero como no lo aman, entonces no van a obedecer su palabra, y al no obedecer su palabra, pues Dios no los va a poder bendecir, sino más bien, como dice la Escritura, ¿no? La mano del Señor está sobre cada uno de aquellos que no guardan su palabra. Porque, hermanos, es por amor que guardamos su palabra. En Juan capítulo 14, verso 23, miren lo que dice, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Está hablando Jesús. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Si se dan cuenta, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Si no lo amamos,
Se puede dar un consejo y no lo vas a guardar. Puedes ir a la palabra y no vas a obedecer. Puedes escuchar un mensaje y sales y vuelves a lo mismo. Y entonces Dios no te va a bendecir. ¿Por qué? Porque no lo amas. El que lo ama, su palabra guardará. Déjeme decirle que muchas veces cuando vamos a la Escritura, hay cosas personales que Dios nos habla a cada uno de nosotros que humanamente hablando son imposibles o muy difíciles. ¡Ay, Señor! Tú lo ves, te habla, te muestra clarito. Nadie puede decir no entendí. Te muestra claramente cuál es la voluntad y dice, Señor, el que lo ama, hermanos y amigos, lo va a obedecer. Va a ir con él y le va a pedir su ayuda. Se va a levantar y lo va a poner por obra. No importa que el mundo entero se levante contra él, porque ama a Dios, hermanos. Cuando no amamos a Dios, hermanos, ni siquiera valoramos su palabra, ni siquiera ponemos por obra lo que Él nos habla. Es decir, podemos estudiar la Biblia, 5 capítulos o 10 capítulos, podemos escuchar mensajes, tener un montón de alabanzas ahí, pero a la hora de poner por obra la palabra, hermanos, como no hay amor a Dios, entonces no hay obediencia. ¿Sí? El que ama a Dios constantemente va a la Escritura, constantemente ama la palabra, la subraya, de pronto dice, qué hermoso, qué impresionante. Yo ya les he compartido. Hay hermanos, hermanas que vienen corriendo conmigo y de pronto me dicen, hermano, mire, ya ve lo que me dijo, mire, y me muestran. Yo ya lo leí como 20 veces. Pero una cosa muy diferente es que tú lo hayas leído y que Dios se lo haya hablado a un hermano, a una hermana. ¿Cómo brillan las verdades del Señor? Y cuando lo amamos, hermanos, definitivamente lo ponemos por obra. Ahora, yo les pregunto, ¿aman a Dios? ¿Obedecen su palabra? ¿O ha habido ocasiones en que tú sabes que aunque Dios te ha dicho claramente lo que tienes que hacer, dices, no, el Señor va a entender y haces otra cosa diferente? Cada uno de nosotros sabemos qué hemos hecho de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 37, hermanos. En Mateo 10, versículo 37, miren lo que dice. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hay veces, hermanos, que la persona tiene que escoger. A veces, entre los lazos familiares más fuertes que un ser humano puede tener y la sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Llámese el padre, llámese el madre, llámese los hijos, llámese quien sea. Hay veces en nuestra vida que Dios nos dice, hay 2 caminos, hay 2 opciones. ¿Qué escoges? Les digo una cosa, muchos han escogido a su familiar. Muchos han escogido a su padre, a su hijo, a su hermano, a su esposo y a su esposa. Y el corazón del Señor Jesucristo se entristece. ¿Por qué? Porque no han valorado el gran amor que el Señor Jesucristo nos ha mostrado a nosotros. Déjeme decirle, le doy gracias a Dios, que hay hombres y mujeres que ponen a Dios sobre todas las cosas, que lo aman de todo corazón, que se amarran sus sentimientos. Si de pronto el Señor dice, tienes que amarrarte los sentimientos como Abraham, porque tienes que darme a tu hijo, dámelo si me amas. O me vas a dar a tu hermano, me vas a dar a tu hija, a tu esposa, a tu esposo, dámelo. Y muchas veces he visto a hermanos y hermanas, me incluyo, nos amarramos los sentimientos y lloramos mucho, porque somos seres humanos. Yo he escuchado, somos seres humanos, sí somos seres humanos, pero si amamos a Dios lo vamos a obedecer, aunque seamos seres humanos. ¿Cuándo se entienden? No es un pretexto. Si Dios nos pide algo, hermanos, y nos pide que lo amemos sobre todas las cosas, Dios nos dice que somos capaces los que estamos aquí. Ahora, ¿por qué más necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas? Porque tú humanamente no sabes amar.
El hombre natural es egoísta. El hombre natural, el amor que él dice tener a sus hijos ni siquiera es amor. ¿Por qué no les da ejemplo? ¿Por qué no les enseña las cosas de Dios? Porque de pronto los hijos lo ven y dicen, caray, dice que ama a Dios y nomás veo que ni siquiera. Y entonces en lugar de tener un buen testimonio, hermanos, de pronto los hijos se desaniman al ver que ni siquiera viven lo que ellos profesan decir. Y entonces los hijos se van para abajo al ver que no hay un testimonio real y verdadero de sus padres. Hace tiempo yo les compartía aquí en Santa Elena, un hombre estaba con su Tecate, ahí ya medio borracho y medio sobrio, y ahí estaba con su cerveza, y de pronto me llamó después de predicar, dice, oye, ven, y ahí voy. Y ya le empecé a hablar, oye, pues mira, ¿escuchaste el mensaje? Dice, ¿ves a ese niño que está jugando en los columpios? Dice, ese es mi hijo. Dice, mira, ven, y le habla al niño y lo abraza. Dice, si supieras cómo amo a mi hijo. Es lo más importante en la vida. Y casi llora el hombre. Y le dije, tú no lo amas. No, ¿cómo? Pues no le estarías dando mal ejemplo. ¿Qué ejemplo le estás dando con una cerveza? ¿Sabes qué va a hacer tu hijo cuando crezca? Va a agarrar la misma Tecate que tú tienes y al ratito lo va a hacer igual a qué. ¿Por qué? Porque el hijo no ve tus palabras, él ve lo que estás haciendo. El ejemplo de los padres es muy importante para los hijos. ¿Cuántos entienden? Discúlpenme que hable así, pero es más que la verdad. Tenemos que darle testimonio a los nuestros de que realmente amamos a Dios, ¿sí? Con todo el corazón, alma y fuerzas. No solamente estudiando la palabra, llorando, en nuestra vida práctica, ¿sí? Que realmente vean que somos sinceros. Ahora, como somos egoístas y no sabemos amar naturalmente, Dios promete en Romanos 5, verso 5, Romanos capítulo 5, versículo 5. Fíjense, hermanos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos que amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas, porque obviamente si lo amamos vamos a guardar su palabra y Dios nos va a bendecir. Pero Él promete también que si lo amamos de corazón, Él va a derramar su amor en nuestros corazones. Verdadero amor divino del cielo, celestial, para que cuando vayamos con nuestra esposa realmente la amemos, no solamente de labios, sino en hechos y en verdad, para que cuando vayamos con nuestros hijos vean el testimonio que tenemos de sinceridad, aquellos que somos cristianos, y además que puedan ver que realmente hay integridad en nuestras vidas. Y entonces, hermanos, ese es un amor sincero, práctico para nuestra familia y para los nuestros. Es por eso que tenemos que amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas. Una vez que tenemos el amor de Dios, que lo obedecemos, que lo ponemos en primer lugar, Él mismo nos lleva con nuestra familia, definitivamente. A los primeros que nos lleva Dios, después de que ya lo pusimos en primer lugar, es a los nuestros. ¿No dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 que Él enciende una luz y de pronto lo lleva a la casa para que alumbre a todos los que están ahí? Y es verdad, cuando una persona realmente tiene un testimonio cristiano, de pronto la gente lo ve y dice, este hombre es sincero, esta mujer es sincera. Y de pronto, como los judíos en el Antiguo Testamento, dice que se agarraban de ellos porque decían, sabemos que ustedes, su Dios está con ustedes. Y los seguían porque querían adorar al Dios que los había bendecido tanto. De la misma manera sucede con aquellos que de pronto conocen a Dios y tienen, hermanos, la paz de Dios, tienen el gozo de Dios y están de verdad enamorados de Dios. La misma gente dice, este es sincero, esta es la verdad, esta mujer de verdad es sincera, siempre está en las cosas de Dios. A ella no la vas a ver en la fiesta bailando, ni ahí tomando ahí cervezas, la vas a ver orando, intercediendo con los hermanos, predicando aquí y allá, los vas a ver amando, sirviendo en el hospital, orando por el enfermo, predicando la palabra, amando a los suyos. Esos son los cristianos, hermanos. No los vas a ver en las cosas del mundo. Los vas a ver en las cosas de su Padre Celestial. Nada más que el día de hoy han rebajado el estándar verdadero del cristiano, hermanos. El día de hoy hay un cristianismo, tristemente, que no es cristianismo bíblico. Y es lo que está aprendiendo generaciones el día de hoy. Pero no debemos, hermanos, dejarnos arrastrar por todo eso. Yo muchas veces les he compartido en lo personal.
Muchas veces no veo alrededor porque me desanimo y me deprimo, pero mejor veo a hombres de Dios que están venciendo, a hombres de Dios que llegaron al final cuando tenían 80, 90 años. Yo compartía de un hermanito que acaba de morir, ya apenas se podía subir ahí al púlpito en las últimas veces, murió. ¿Y qué dijo antes de morir? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Había dado su vida a Jesús y Jesús le estaba esperando al otro lado de la muerte. Esa es la seguridad que tenemos como cristianos. Pero muchos hermanos en aquel día, qué terrible va a ser. Yo no quisiera ser de ellos, que Dios nos ayude, porque no tenemos, hermanos, ¿sí me entienden? Tenemos que perseverar hasta el fin, ellos serán salvos, dijo el Señor en Mateo capítulo 24. Tenemos que seguir ardiendo hasta el final de los tiempos. Entonces, hermanos, Dios nos lleva con nuestra familia, nos lleva al trabajo, la gente de trabajo se acerca y de pronto, oye, veo como que tú eres muy serio, y ahí empieza y se abre la puerta, hermanos. Qué hermoso es predicar el Evangelio y qué hermoso es ver personas realmente convertidas, salvas, que dan su vida al Señor Jesucristo sin poner peros. Déjeme decirle, los conozco y las conozco. El día de hoy los sigo viendo, gracias a Dios, platicando con unos hermanos el día de hoy. No veo muchas veces predicaciones completas, pero dos de mis pastores, eran mis pastores, ahí están todavía. Uno está en Estados Unidos, el otro está en Honduras. Ahí están predicando y los veo y digo, ahí están mis hermanos. Uno le habían cambiado el riñón y ahorita anda mal del corazón, estuvo 8 meses fuera de la predicación por la enfermedad, lo tuve que operar, pero yo lo vi y dije, ahí está mi hermano todavía, lo conozco de primera mano. De pronto veo al de Estados Unidos, ahí está mi hermanito también. Y yo creo, si es que llegan a ver algún video, me imagino que también de decir, ¿cómo es posible que esté ahí todavía? O sea, cuando ven el video de uno, hermanos, si amamos a Dios nos va a sostener, hermanos, hasta el final, dice el Señor. Entonces nos lleva, hermanos, a los nuestros. Y al último, somos nosotros. También tenemos que amarnos nosotros. Si se da cuenta, el día de hoy, allá afuera se habla mucho de amarte a ti mismo. Hay libros que hablan eso. No, tienes que amarte a ti mismo. No dicen a Dios, no dicen al prójimo, no, ámate a ti mismo. Están llevando a la gente al egoísmo. No, eso es lo último. Tienes que respetarte y yo me tengo que respetar también. Amado joven, respétate y también respeta a las mujeres. ¿Cuántos entienden? Respeta a las jóvenes. Si otros no las respetan, si los otros les dicen groserías, si los otros se burlan, que sepan que hay jóvenes en esta generación que son respetuosos porque han aprendido de Dios. Que realmente tú seas una persona diferente a lo que se está mostrando allá afuera. Entonces, tenemos que respetarnos también nosotros mismos. Y eso implica, hermanos, alejarnos de cosas que sabemos que están mal. Yo les quiero decir algo de parte de Dios el día de hoy. El Facebook sigue siendo causa de divorcios. El Facebook es una maldición para muchos matrimonios, conozcan a Dios o no conozcan a Dios. Y muchos que dicen ser cristianos están en el famoso Facebook, ahí, ¿sí? Donde luego, cuando uno de pronto subió unas propiedades, cada cosa que hay ahí, hermanos, impresionante. Y tú ni siquiera le aprietas, aparecen ahí gratis, que la amistad de no sé quién, yo quién sabe quién sea, y mira que te invita, y ahí una tras otra, hermanos. Y cuando somos hombres son muchas mujeres, y cuando son mujeres son muchos hombres. ¡Qué casualidad! Es impresionante. Entonces tenemos que respetarnos también, respetar a nuestra esposa, respetar a nuestros hijos, respetarnos a nosotros mismos. No importa que la gente allá afuera esté haciendo eso, porque sigue siendo causa de destrucción en la vida de muchos sinceros cristianos, tristemente, y también de muchos matrimonios que no conocen a Dios. Y estoy convencido que tú conoces y podrías subir a este púlpito y decir, yo conozco a varios que por andar en el Facebook su matrimonio se vino abajo, porque la mujer se dio cuenta de la infidelidad o el hombre se dio cuenta que la mujer andaba con otro y por eso ya se divorciaron.
Es impresionante, hermanos, que no nos pase a nosotros. Por eso tenemos que respetar el orden divino. Primero es Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El cuarto mandamiento de la ley de Dios es guardar el día de reposo. Muchas veces personas me critican y dicen que si nada más el día de reposo, pues si no obedeces ese mandamiento, ya me imagino los demás. ¿Sí me entienden, hermano? Porque es un mandamiento, es el cuarto de la ley de Dios. No deja de congregarte, siempre hay una palabra de Dios para nosotros. Déjeme decirle, no importa quién esté aquí en el púlpito, cuando la persona viene de corazón, siempre hay una palabra para él. La persona va a ser bendecida, eso que ni qué. Pero si la persona está aquí y sí dijo, es que va a predicar ahora quién sabe quién, y ahí viene el hermano que regaña, y ahí viene el hermano que se equivoca, y ahí viene el hermano que no sabe leer, no, ya desde ahí ni una bendición para nadie, hermanos. Pero si oraste antes de venir, ayuda al que va a predicar, Señor. Queremos escuchar tu voz. Ayuda al hermano, no importa quién sea. Yo te digo una cosa, si el hermano se equivoca, tú vas a salir bendecido y bendecida. Entonces, hermanos, debe de haber un cambio de actitud en nosotros y sobre todo en ti, si no le has dado a Dios el lugar que se merece en tu vida. El orden divino. Dios por encima de cualquier sentimiento humano, después tu familia o tu prójimo, y al último también, respétate a ti mismo. Y yo te digo, Dios te va a bendecir. Cerremos nuestros ojos, hermanos, un momento, por favor. Sí, también tenemos que amarnos a nosotros mismos. Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. El segundo, ama a tu prójimo. Ve por él, ora por él, dale testimonio de que eres sincero y eres sincera. Número 3, ámate a ti mismo también. Respétate a ti mismo. Tú eres un ser humano hecho imagen y semejanza de Dios, diferentes a cualquier otra criatura. Cuando vean el libro de los Salmos, dice que el hombre es la corona de la creación. Tal bendición nos dio Dios a nosotros, hermanos. A ti la gloria, Padre. Señor, ciertamente la presión es mucha en esta generación. Quieren que neguemos tu nombre, Señor. Quieren que se enfríe nuestro amor a ti, Señor. Quieren arrastrarnos a nuestras pasiones y nuestros deseos, Señor. Te necesitamos, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Ayúdame a mí, Señor. Por favor, Padre. A siempre estar, Señor, pegados a ti. A valorar tu consejo y tus palabras, Señor. Bendito eres, Señor. Te amo, Padre. Aquí estamos, Señor.